Hola amigues, con este video, gracias a la generosidad de la querida poeta y gran difusora de la cultura nacional, Claudia Inchil, comenzamos una serie dedicada a conocer más y mejor a nuestros poetas argentinos. Vamos a conversar cada semana sobre los más conocidos, los menos conocidos y también acerca de los más olvidados. Y no solo hablaremos de los grandes del pasado, sino asimismo de las y los poetas nacionales que están vivitos y coleando, enriqueciendo con sus obras aquello que es parte esencial de la herencia cultural de todos los argentinos. Hoy les voy a hablar de Raúl Gustavo Aguirre, un talento polifacético al servicio de la poesía. En abril de 1979, el sello Ediciones Librería Fausto de Buenos Aires publicó en 3 tomos las 1693 páginas de la mayor y mejor recopilación de la poesía local, titulada Antología de la Poesía Argentina. La introducción y selección fue realizada por uno de los más destacados poetas, traductores, conferencistas, estudiosos e investigadores del género en nuestro país, Raúl Gustavo Aguirre. Hasta la fecha no existe una obra que pueda compararse con este trabajo de Aguirre, tanto por el enfoque como por la abarcativa inclusión que contiene. Aunque más de una vez se ha colocado en primer plano la actividad como ensayista y antólogo de Aguirre, ello no nos hace olvidar su genuina condición de poeta, evidenciada por los títulos que aportó a los lectores desde Cuerpo del Horizonte, 1951, una de sus primeras obras, pero donde ya se advierten los ejes de la poética personalísima que desarrollará posteriormente, hasta Señales de Vida, 1962, uno de sus trabajos consagratorios, así como los que siguieron a este título. La previsión, que en nuestro medio no abundaba hasta hace un par de décadas en cuanto a documentar en audio y video el registro de nuestros poetas, nos permite hoy escuchar algunas de sus obras recitadas por él mismo, gracias a la grabación realizada por Aguirre en la década de los 70 en Caracas, Venezuela, y que se conserva en la Library of Congress de los Estados Unidos, en Washington más precisamente. Nacido en la provincia de Buenos Aires el 2 de enero de 1927, nuestro autor reveló desde muy temprano que seguiría el oficio sombrío, como alguna vez lo denominó un Dylan Thomas exacto. A los 17 años ganó el primer premio en un certamen organizado por la Comisión Nacional de Cultura, y ello posibilitó que la entidad oficial publicase un año después, en 1945, su primer poemario, titulado El tiempo de la rosa. En la época campeaba por la poesía local una suerte de regreso a las formas más tradicionales y medidas, con el resurgimiento de un romanticismo que glorificaba la infancia y sus epifanías asociadas, así como la herencia española que el internacionalismo fomentado por la influyente revista Sur desde 1931, venía diluyendo a fuerza de traducciones que eran novedad para esa Argentina poética, todavía en gran medida insular y reticente a sumarse a las vanguardias mundiales. El Aguirre recién editó, si bien todavía no había sumado a sus versos la potencia y profundidad de esas posturas estéticas, resultó altamente receptivo a las cosmovisiones en los años siguientes y con el transcurso del tiempo desarrolló una importante tarea de divulgación de los avances poéticos de la modernidad, que realizó en su faceta de conferencista, traductor, investigador y estudioso. Los de la posguerra eran tiempos de cambio, tanto para el mundo como para la Argentina, y un grupo de jóvenes autores que lideraría Aguirre iba a dar la voz de alerta en poesía, dejando atrás los conservadores estilos, las estrictas métricas y la visión más tradicional, tan característicos de la generación del 40. Un grupo de jóvenes
unos ya éditos y otros no, se reunían muy seguidamente en el hoy desaparecido Palacio do Café, sito en la avenida Corrientes 743, entre las calles Maipú y Esmeralda, anejo al edificio donde nuestro poeta vivía entonces con su madre, Corrientes 745. Entre ellos se encontraban, además de Aguirre, Edgar Bailey, Mario Trejo, Francisco Madariaga, Jorge Carroll, Nicolás Espiro, Jorge Enrique Móbili, Wolf Reutemann, con la incorporación posterior de un juvenil Rodolfo Alonso. Y fue en la primavera de 1950 que el deseo de renovación estética de aquel grupo dio lugar a una de las publicaciones fundamentales de la hemeroteca poética argentina, dirigida desde su misma primera edición por nuestro autor. Las reuniones en el viejo café se hicieron más amplias todavía, luego de la publicación de la revista, y a mediados de la década, una jovencísima poeta fue invitada por el mismo Raúl Gustavo Aguirre a participar de las tenidas del Palacio do Café. La muy joven poeta acababa de publicar su primer libro, La tierra más ajena, corría en 1955, y su nombre era Flora Alejandra Pizarnik. Y ahora, si les parece, vamos a hablar un poco más de Aguirre y la revista Poesía de Buenos Aires. En muy trabajadas ediciones de 500 ejemplares, Poesía de Buenos Aires sumó a la publicación de autores locales la de importantes firmas internacionales, con traducciones propias en el caso de los provenientes de otras lenguas que el castellano. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, René Char, Wallace Stevens, Carlos Drummond de Andrade, Giuseppe Ungaretti, Antoine-Marie José d'Artaud, André Breton, Hans Arp, Pierre Verdi, Eugenio Montale, Pablo Neruda, César Vallejo, Paul Eluard, Jacques Prévert, David Herbert Richards Lawrence, Pedro Salinas Serrano, Murilo Monteiro Méndez, Tristán Tzara, Boris Leonidovich Pasternak, Fernando Pessoa, Francis Marie Martínez Picabia, Francis Jean Gaston Alfred Ponge, Maurice Blanchot, Emily Elizabeth Dickinson, Dylan Thomas, James Joyce, Stephen Spender, Henry Michaud, entre otros. Fue el doctor Horacio González, director de la Biblioteca Nacional al momento de la edición facsímil de Poesía Buenos Aires, quien quizá mejor sintetizó el espíritu que animó durante una década singular a esta publicación. Y lo hace así en la introducción que González tituló Palabras previas. Dice Horacio González: la revista de la poetización del misterio del existir, que descubrió la austeridad junto al sufrimiento de las palabras, se escribe durante una década, del 50 al 60. Ignora a sus contemporáneas. La historia real es su propia historia poética. Si había que inventar algo en términos del logos poético, allí estaba el elevado programa de la poesía o la nada. En 3 ocasiones se filtra en ella la otra historia, en sendas cáusticas notas. Acepta de buen grado la caída del gobierno en el año 1955. Critica luego algunos aspectos antidemocráticos de este mismo gobierno y pide incisivamente la libertad de uno de sus colaboradores ocasionales, entonces preso, el gran poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz. Poemas de Macedonio Fernández también militan en las páginas extraordinarias de Poesía Buenos Aires, que se inventó a sí misma y dejó ver de forma más original el mundo que ya había sido inventado antes de ella. Para aquellos que celebramos en los comienzos de la década del 80 la aparición trabajosa y esperanzada de nuestros primeros poemarios, la invitación a participar en la Biblioteca Saavedra, en el barrio porteño del mismo nombre,
de la celebración del 30º aniversario de esa revista nacida en las mesas del antiguo Palacio de Café, fue un sorpresivo honor. Permiso. Es agua, no es vodka. Que Raúl Gustavo Aguirre, junto con Edgar Bailey, Rodolfo Alonso y Francisco Madariaga, se dirigieran a nosotros diciéndonos que nos correspondía continuar con aquello que ellos habían realizado en los 50, desató diferentes reacciones, ya que éramos muchos los jóvenes poetas que estábamos allí escuchándolos. Cada reacción de acuerdo al tipo de persona que ya éramos. Luego de aquella noche de aniversario, algunos continuamos frecuentando sus compañías, otros no. En mi caso, seguí visitando a Raúl Gustavo Aguirre en la Caja de Ahorro y Seguros del barrio de Congreso, donde trabajaba desde hacía décadas en calidad de bibliotecario. Aquellas conversaciones, cuando cruzábamos a un bar que ya desapareció, como tantas otras cosas que dentro y fuera de la poesía argentina se han desvanecido, se unieron a la lectura atenta de los muchos títulos que, en su faceta de investigador, comentarista y estudioso del género local, le debemos. Una tontera, una anécdota. Cuando íbamos a comer juntos al bar de enfrente de su trabajo, Raúl Gustavo siempre pedía para tomar pindi, una bebida que los mayorcitos, no se hagan los distraídos, deben recordar seguramente. Tenía un gusto horrible, bueno, pero a Raúl Gustavo le agradaba. Me transmitió más Raúl Gustavo, mucho más que el extenso y franco conocimiento de la materia, y nunca pude agradecérselo. Raúl Gustavo Aguirre, enfermo cardíaco desde los mismos tiempos en que dirigía Poesía a Buenos Aires, falleció el 18 de enero de 1983 a los 56 años de edad. Y ahora, si ustedes me lo permiten, no les queda otra alternativa, ya que me están viendo y escuchando, voy a leerles un poema de Raúl Gustavo, titulado Memoria de Alejandra. No la mataron en ningún lugar histórico de nuestro siglo despiadado. No la mataron en Treblinka, ni en Milay, ni en Camirí, ni en Texas. Pero igualmente la mataron en el lugar inexorable donde está cada uno, donde a todos nos puede de pronto suceder que se nos viene encima una tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. Solo fantasmas mudos ha en su cuarto, y allí, entre los fantasmas, ella de pronto hablaba como los volcanes, como los condenados, como los horizontes, a fuego puro y hondo. Y era una niña triste que creía en la magia, que conjuraba a los demonios, que soñaba con pálidos vampiros y barbazules quejumbrosos y rubias baronesas más crueles de palabra que en realidad de obra. Oh, la palabra y todo lo que inventa. Amores, glorias, universos. Pero la pobre, la infinita palabra no la pudo defender de esa tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. Alejandra murió, la pequeña, la triste, la que armaba zapatos con cabellos y aureolas de ángel, dalias en cuyo centro fulguraba el amor, la que estaba fundada en poesía y no lo supo en el momento necesario. Los literatos no se lo dijeron, yo no le dije, nadie se lo dijo, y ella se descuidó, se alejó de su lámpara, se perdió en la tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. ¿Dónde estará con sus tristezas, con sus endriagos y sus larvas? ¿Se quedará con ellos para siempre? ¿O la espera Endimión tras el espejo, su amado tan amado? Me dijo, amigo, me miró,
Me dijo, amigo, hasta la vuelta, pero no regresó. Se me quedó su voz temblando en un poema. Gracias, amigues, y hasta la próxima.